Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer nuestra columna de opinión. Columna de opinión que pretende precisamente suministrar elementos de juicio, de análisis, alrededor de temas y problemas de la vida local, regional, nacional e internacional. Y es un ejercicio pedagógico, ilustrativo, que hacemos desde la universidad para colocar en conocimiento de la ciudadanía estos temas que susciten el debate público, que susciten la deliberación pública. Ello contribuye indiscutiblemente pues, a un ejercicio democrático, pero también a un mayor nivel de ilustración y de conocimiento de las problemáticas que como sociedad vivimos día a día. En esta ocasión, voy a continuar con un ejercicio académico que en las últimas columnas pues, veníamos desarrollando. Tiene que ver con todo el tema de funcionamiento de las universidades públicas en Colombia, en lo que tiene que ver con su financiamiento, su sostenibilidad, el tema de matrícula cero, temas que están al orden del día, que hacen parte de una gran agenda pública nacional que ha generado el debate por parte de los estamentos de las comunidades universitarias, pero también de la ciudadanía que requiere conocer estos temas. Por ello, esta columna la he titulado Situación financiera y sostenibilidad del sistema universitario estatal colombiano. La Ley 30, en su artículo 86, determinó que las universidades estatales recibirían anualmente aportes del presupuesto nacional, tomando como base los presupuestos de renta y gasto vigentes a partir de 1993, con un incremento en pesos constantes. Es decir, este presupuesto se actualiza solo para conservar el valor del dinero en el tiempo, costo de vida o inflación, sin contemplar el incremento en los costos derivados del crecimiento y evolución de las universidades, lo que equivaldría a decir que la universidad actual es idéntica a la universidad de los años 90, con igual número de estudiantes, de programas académicos, de docentes y funcionarios administrativos, con igual número de proyectos de investigación, docentes con el mismo nivel de formación y cualificación, entre otros aspectos, y que pueden funcionar administrativamente con el presupuesto de dicha época, actualizado únicamente con el índice de precios al consumidor IPC. Este artículo ha sido entendido por los gobiernos como un máximo y no como la garantía de un aporte mínimo a las instituciones, lo que ha generado desde el año 1993 a la fecha un desfinanciamiento estructural e impuesto una dinámica de autofinanciamiento y autosostenibilidad de la universidad pública. En este sentido, para la formulación de una metodología más acertada para el aporte de recursos a las universidades, era necesario basarse en un ejercicio técnico que no solo contemplara la variable costo del dinero, sino que permitiera un análisis de acuerdo al tamaño y complejidad de cada una de ellas, número de estudiantes, nivel de formación de sus docentes, grupos de investigación, número de programas de pregrado y posgrado, entre otros. Los retos y metas establecidos en los planes de desarrollo y de gestión para el sector educativo. De esta forma, determinar cuáles serían los recursos necesarios, tanto en funcionamiento como en inversión, que garantizara la equidad no solo entre las universidades, sino también entre las regiones donde se encuentran estas. Ante la carencia de este análisis, se aplicó la misma metodología a todas las universidades públicas y es así como las instituciones que ya tenían estructura académica y administrativa aprobadas y financiadas, que además garantizaban una adecuada formación en pregrado y posgrado, obtuvieron recursos de funcionamiento para atender las mismas, contrario a aquellas que apenas se enfrentaban a un proceso de crecimiento y que no lograron en sus líneas bases incluyeran nuevos recursos para consolidar, aprobar y financiar estructuras que pudieran atender para el futuro su desarrollo. Al respecto, la OCDE, en el informe de Educación en Colombia 2016 y traducidos por el MEN como Revisión de Políticas Nacionales en Educación, la Educación en Colombia 2016 plantea que, abro comillas, el obstáculo principal
para la asignación efectiva de recursos en Colombia sigue siendo el sistema obsoleto, inequitativo e ineficiente de distribución de los recursos oficiales nacionales a las instituciones de educación superior establecidos en la Ley 30 de 1992. Esto ha ocasionado grandes disparidades entre la asignación a las universidades públicas y a aquellas a las instituciones universitarias tecnológicas y técnicas profesionales, así como otras disparidades dentro de estos grupos. Cierro comillas. Por lo anterior, la solicitud de las universidades estatales al Gobierno Nacional es que la reforma a la Ley de Educación Superior contenga, además de una fórmula que reconozca el incremento real de sus costos para calcular las transferencias, la actualización de la base presupuestales a partir de la evolución y la complejidad de estas instituciones. En consecuencia, es deber del Congreso de la República avanzar de manera decidida en la reforma del artículo 86, donde está centrado el problema estructural de financiamiento de la universidad pública. Desde el SUE hemos elaborado dicha reforma para su trámite en el Congreso de la República. Este era el análisis que quería compartir con ustedes en el marco de esta secuencia de temas sobre la realidad de la universidad pública en Colombia. Y en particular este tema, que es un tema que hemos definido desde el SUE como estructural. Y es estructural porque está anclado en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior. Si esa ley no se reforma, si ese artículo en específico de la ley no se reforma, indiscutiblemente el asfixiamiento de las universidades públicas en materia de funcionamiento, pues la seguirá condenando y seguirá profundizando ese desfinanciamiento, que paralelo a ello ha conducido a la universidad pública en Colombia a un esfuerzo por la consecución de recursos, es decir, para autofinanciarse. De ahí entonces que desde el SUE nosotros hemos ventilado esa necesidad imperiosa, necesidad que debe ser resuelta precisamente por el Congreso. De ahí que nosotros desde el SUE hemos diseñado un proyecto de reforma al artículo 86, tema que en alguna otra columna ya me referí, es decir, el mecanismo de transferencia que hoy contempla el artículo 86 de la Ley 30 del 92 para transferir los recursos del Estado a las universidades es el IPC. Y el IPC es lo que nos permite que año a año la Nación nos transfiera unos recursos, en cambio el crecimiento de las universidades está por encima de lo que la Nación nos transfiere, un crecimiento que supera los 5 puntos. Eso ha condenado a la universidad pública a un desfinanciamiento. Por ello, hoy, el 49% de los recursos con que funcionan las universidades públicas en Colombia tiene que ser generado por ella misma. En consecuencia, ahí encontramos un problema estructural que hemos visibilizado y que hemos mostrado en el Congreso de la República y también hemos mostrado la necesidad de avanzar en esa reforma. Nuestra reforma, que ya está elaborada y que esperamos que para la próxima legislatura poder tramitarla en el Congreso de la República, tiene que ver con el cambio de ese indicador. Y que se hable de un nuevo indicador que es el ICE, que es el índice de la canasta educativa que establece el DANE, para que las transferencias a la Nación, realmente de la Nación a las universidades, se ajuste año a año el crecimiento de las mismas con las variables que ya acabo de mencionar. Así que para nosotros es importante no solo la discusión en términos de conocimiento de esta problemática, sino de las intervenciones y de las reformas que hay que hacer. Esto es uno de los problemas estructurales que hoy impiden que la universidad pública pueda crecer a un ritmo constante, que impide que la universidad pública y sobre todo la universidad pública en los territorios, en las regiones, puedan ampliar cobertura, puedan desarrollar infraestructura, puedan seguir avanzando en el desarrollo de la investigación, porque esto está sujeto a condiciones financieras. Entonces, ese cambio hay que hacerlo, ese cambio hay que realizarlo. Desde el SUE seguiremos impulsando esta iniciativa y como ya señalé, esperamos que en la legislatura que inicia a partir del 20 de julio para este segundo semestre académico del año 2021 podamos hacer ese trámite y hacer posible esta reforma que haga sostenible la universidad pública en Colombia en los próximos años. Muchas gracias.